Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo. Y como siempre les pido darle buen uso a las redes sociales, dar una opinión, cuidar mucho las redes sociales. No significa opinar, estar agrediendo a la persona que piensa diferente. Cuidar las redes sociales nos permite estar cerca a pesar de la distancia, sobre todo esta red social YouTube, que es la que utilizamos para informarnos de una manera diferente, y por eso les pido siempre, aunque a algunos les moleste, darle buen uso a las redes sociales, que son la nueva era de las comunicaciones en el mundo, y del buen trato que nosotros le demos, pues depende también seguir haciendo estos ejercicios que nos llena de conocimiento y nos permite interactuar entre nosotros mismos. Bienvenidos. Uno podría decir que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, podría evitar o podría negarle las credenciales al señor Néstor Humberto Martínez para que no se posesione como embajador de nuestro país allá en España. No hacerlo sería darle una cachetada a los acuerdos en Colombia, a la paz en Colombia, pero sobre todo a las víctimas que posiblemente han surgido a raíz de ese entrampamiento que ha hecho ese señor Néstor Humberto Martínez, que si uno se pusiera a revisar con mucho tiempo todas esas correrías que él ha tenido, de verdad que merece una investigación. Yo quiero empezar este tip informativo y pidiéndoles también que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión. Y quería recordar cuando se comenzó a hacer los debates de Odebrecht, de donde él ha sido uno de los principales protagonistas, o quizás el protagonista principal, por ser el encubridor de todo ese robo que le hicieron al país con la firma Odebrecht, con esa multinacional. Quiero recordar con ustedes parte de un debate que hizo Jorge Enrique Robledo, si mal no estoy, fue por allá en el año, ¿qué? Eso fue en abril de 2017, lo hizo Jorge Enrique Robledo. Yo los invito para que lo escuchemos, qué dice el Robledo. Eso fue hace 3 años, cuando comenzaron los debates en el Congreso. Este debate, a mi juicio, es en este sentido de la corrupción. Ustedes saben que yo he hecho muchos, señor presidente, ustedes saben que yo he hecho muchos debates de corrupción. Yo diría que este es el más importante que hemos hecho. Y es el más importante que hemos hecho porque nunca habíamos tenido tantos poderes involucrados en este caso. Nunca en la historia de Colombia. Miren ustedes, tenemos a una poderosísima transnacional involucrada. Tenemos al primer banquero de Colombia, al ciudadano más rico, al doctor Luis Carlos Sarmiento, involucrado en este escándalo. Tenemos las presidencias de Álvaro Uribe y las presidencias de Juan Manuel Santos involucradas en este escándalo. Tenemos las 2 últimas campañas presidenciales del 2014, también están tocadas por estos hechos. Tenemos, por supuesto, tocados por estos a toda la Unidad Nacional y al Centro Democrático, por razones obvias. O sea que a la casi totalidad de todas las dirigencias políticas que han mandado en Colombia desde hace por lo menos un siglo. Todo eso está revuelto. Y tenemos tocado, también en este caso y bastante, al que seguramente es el fiscal más poderoso de la historia de Colombia por su capacidad para intrigar y para manipular. Entonces, fíjense ustedes que aquí la lucha entre la verdad y el tapen-tapen. Como lo dice el senador Robledo, prácticamente no solamente Néstor Humberto Martínez como fiscal representaba el tape y tape de toda la corrupción en Colombia, sino que era el servil de toda la clase política colombiana, como él muy bien lo define. Él está definiendo ahí a quién representa o de los intereses de quién está protegiendo el señor Néstor Humberto Martínez con un sueldo que con mucho trabajo y sudor le pagan los colombianos, o le pagamos a los colombianos, a los funcionarios públicos, para que ejerzan bien su trabajo, no para que se pongan a delinquir. Entonces, cuando ya todo mundo, eso fue, repito, en abril de 2017, se arma un escándalo un escándalo tremendo en Colombia. ¿Cómo lo apagamos?, dirán ellos. ¿Qué puede suceder en este momento para bajarle un poquito la temperatura? Bueno, uno diría que están de buena ellos, pero de mala las víctimas. Como mes y medio después,
mes y medio después de ese debate en 2017, la prensa comienza a entregarnos titulares como estos: 3 muertas y 8 heridos por atentado en el centro comercial andino. Yo creo que ustedes lo recuerdan todos, ¿no? O sea, mes y medio, casi 2 meses después del debate, que comienzan a mostrarse los escándalos del fiscal, aparece entonces ya las noticias escabrosas en el país donde muere gente inocente. No estoy acusando a nadie, sino que para ponernos a meditar a quién le sirven esos atentados, qué tan de buenas son nuestros funcionarios públicos que con un atentado terrorista hacen que se logra que pasen a segundo plano noticias importantes como el robo de los recursos públicos en los que están metidos los padres, los patriarcas de este país. Y el señor Néstor Humberto Martínez enseguida se muestra como un fiscal diligente y comienza el pueblo colombiano a abrazarlo, ¿no? Literalmente, es que es un buen fiscal, por eso es que lo quieren sacar, y de una vez manda a la cárcel a unos muchachos con esas pruebas que ustedes están viendo ahí en pantalla, un condensador lentejuela, un diodo LED, un transistor, unas puntas, un plano total. Ese artefacto fue con que se planeó, según la fiscalía, el atentado en el centro comercial andino, que realmente uno no quisiera hablar de eso por todo lo que representó. Pero esas fueron las pruebas principales. Ustedes evaluarán los que hayan tenido un poco de conocimiento en electrónica. Yo cuando me inicié a estudiar electrónica, empecé a ver eso inicialmente. Entonces, ¿pero qué pasó? Que empezaron a buscarle las pruebas, que qué pasa con las pruebas, porque y las noticias fueron después esto: van 7 libertades en el proceso del atentado al centro comercial andino. No llegaron las pruebas contundentes, pero sí se le bajó la temperatura a un escándalo político del cual el señor Néstor Humberto Martínez era un principal encubridor y se mostró como el fiscal eficiente que mandó a unos jóvenes a la cárcel. Ustedes recordarán que apareció de pronto en el contexto público y que el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, que también se le atribuyó lo del atentado en la Macarena, aquí en Bogotá. Y recientemente le dieron la libertad a los 2 porque fueron 9, a los 2 que faltaban, no fueron 9 los detenidos. Una muchacha se fue del país. Yo no sé si hizo bien o hizo mal o estaría presa. O sea, huyéndole podríamos decir entonces un régimen que tuvo a unos muchachos 3 años presos. Nunca llegó la prueba, por eso hubo vencimiento de término y no se volvió a hablar en ese momento, ¿cierto? Uno podría decir que es un atentado a la paz lo que hace este señor Néstor Humberto Martínez. Yo estoy volando rápido porque es que si uno se pone a detenerse en todo lo que el señor Néstor Humberto Martínez apareció como el superfiscal después de cada escándalo en que estaban involucrados gente del Centro Democrático, del Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la Unidad Nacional, que es el de Juan Manuel Santos, que le han vendido la idea que él y Uribe son cosas diferentes. Yo no sé, yo no veo esa diferencia. Entonces, se acordarán ustedes que el escándalo reciente, y es que se inventó un falso positivo contra los acuerdos de paz, ya eso está en el contexto público, y en vez de llamarlo a responder, le sale el nombramiento como fiscal, como embajador en España. Por eso digo que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, podría evitar eso si realmente está respaldando la democracia en el mundo. Porque si no es una payasada rechazarle embajadores a Nicolás Maduro en el mundo, pero sí permitir que Colombia, que tiene mucho que explicar sobre terrorismo el gobierno, sería una doble cuestión. Entonces, mire lo que pasó, vamos a escuchar esto de Piedad Córdoba. Lo que dice Piedad Córdoba aquí al respecto. La persona que habla en nombre mío como que fuera yo, la voz no se le parece en absolutamente nada. Y es muy lamentable para Colombia que un tipo de la catadura ética, moral de Néstor Humberto sea quien represente a Colombia en España. Ese señor debería estar en la cárcel y yo lo voy a denunciar. Eso es gravísimo, o sea, usaron voces, o sea, llamadas telefónicas presuntamente que fueron interceptadas, donde estaba hablando Piedad Córdoba
todo un montaje, toda una película que cualquier colombiano puede ser víctima. Trataron de imitar la voz de Piedad Córdoba. La fiscalía de Néstor Humberto Martínez prestarse para eso. Con la DEA, hay que investigar el comportamiento de la DEA en Colombia. ¿Cuántos muertos han habido en el país a raíz de esas disidencias que llaman, que se han devuelto al monte y que le ha servido para que el gobierno nacional pueda hacer el juego de estar señalando, lavándose las manos? No es que fueron las disidencias y quitar la responsabilidad de los crímenes de Estado, los crímenes que se están cometiendo con la complicidad del Estado Nacional, porque es que aquí se necesitan de esos grupos terroristas, los necesitan, por eso desesperadamente llegaron y armaron todo eso para romper los acuerdos y obligar a la gente que se retornara al monte. Eso amerita un debate nacional, con una gran movilización nacional, evitar que esa gente se siga burlando del país. Escuchemos qué dijo Pastor Alape, el negociador de las FARC, que también lo estaban involucrando. Es que esto realmente, ¿ustedes sí creen que la fiscalía está para eso? ¿Cómo confiar en un ente judicial así, que le hace montajes a cualquier ciudadano? ¿Cuántos ciudadanos no estarán presos con esa clase de montajes como el señor Néstor Humberto Martínez? Presuntamente prestarse para eso. Escuchemos a Pastor Alape. Queda claro que el entrampamiento venía dirigido a afectar, bloquear todo el proceso. Lo de Néstor Humberto no era nuevo, es decir, él ya estaba metido en sus andanzas como bandido que queda al descubierto del país. Es decir, él no salió, no dejaba de ser bandido. Yo no sé si ustedes coinciden con Pastor Alape en pensar de que él era un bandido, es un bandido, no sé, pero tiene mucho que explicarle al país. Y seguimos nosotros revisando cosas. ¿Por qué tenemos que evitar que el fiscal general de la nación, en su momento, Néstor Humberto Martínez, hubo muertos con cianuro, que no se le ha explicado eso al país? Este es un programa de opinión. Yo no sé qué pensarán ustedes y queremos conocer la opinión. ¿Qué dicen ustedes? Pero miren, ¿cuándo fue ese debate que le hicieron al señor Néstor Humberto Martínez recientemente? A finales de 2018. Ustedes recordarán que a finales de 2018, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano, le hicieron un debate. Comenzó en septiembre y terminó como en la primera semana de diciembre. Y fue el gran escándalo que lo lograron tapar los medios de comunicación sinvergüenzas y canallas. Por eso que yo digo que cuidemos las redes sociales, que son una forma de expresarnos diferente. Esto no es para uno tener que estar insultando a los demás. Respetemos las opiniones diferentes. Y la prensa canalla se dedicó y que la bolsa de Petro, y en eso entretuvieron al país. Pero en 2019, cuando ya toda la Navidad pasó y que se esperaba que íbamos a hablar nuevamente sobre el caso de Odebrecht, los escándalos de Néstor Humberto Martínez, encubridor de la corrupción, nos estrenan el año con esto. La General Santander. ¿Se acuerdan, cierto? El triste episodio de la General Santander. Eso fue el 17 de enero de 2019. Hubo 22 muertos y 87 heridos. Inmediatamente aparece el superfiscal Néstor Humberto Martínez ganándose los abrazos, literalmente hablando, del pueblo. Fue abrazado porque enseguida dio resultado que fue el ELN, y por ahí salían las noticias que una persona de las que fue señalada ya había sido enterrada 3 años antes. O sea, no se explicaba que había uno incluso que era manco. Total, el escándalo comenzó otra vez de nuevo, o sea, a taparse con un atentado que ocurrió. Pero no estoy culpando a nadie, estoy diciendo que qué casualidad, siempre que hay un escándalo de esa magnitud en la corrupción política, hay un atentado donde mueren colombianos inocentes y son de buenas. Y de una vez hay que hablar del atentado, porque las vidas son más importantes. Eso fue lo que pasó en la General Santander. Pero ¿qué después? Mire, atentado a la General Santander. Así eso salió en El Espectador y en todos los medios, ¿no? Abren investigación disciplinaria a generales de la policía. Porque ya comenzó, las redes sociales son una vaina jodida. Ya no es como antes, que se mostraba la verdad de RCN y de Caracol. O sea, ya no era lo mismo.
Y empezaron a salir cosas como cómo entró ese carro ahí, todo porque ese carro entra y llega precisamente hasta donde están durmiendo los cadetes, porque no lo explotaron al entrar, a la salida. Y bueno, total, están investigando 2 altos mandos de la policía, un mayor general y una brigadier. Eso es lo que está pasando. Y hasta ahí. Y como todo en Colombia queda, ya lo de la bomba de la General Santander sirvió para tapar el escándalo del momento. Y de ahí para adelante ya no importa la suerte de lo que pasó ahí. Si quedan presos o no presos, no pasa más nada. Eso pasa aquí en Colombia. Entonces no es mentira que el fiscal, él estaba ahí, ficha de el Centro Democrático por el señor Oscar Iván Zuluaga en Odebrecht, plata de Odebrecht. Era el fiscal de Santos, porque Santos también, cuando Uribe dijo que él era, también recibió plata de Odebrecht. Era el fiscal de Germán Vargas Lleras, porque también estaba salpicado por ahí y por la Ruta del Sol y el puente de Chirajara, recordarán, ¿cierto? ¿Quién encubre eso? ¿Quién habló de ese, el puente de Chirajara? Yo preguntaría. ¿Sí? Al menos 5 muertos en Barranquilla nos salió nosotros esa vez, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese atentado? Cuando el puente de Chirajara, que era el escándalo también, ¿cuándo se cayó el puente de Chirajara? Ese puente cayó fue el 15 de enero de 2018. Sí, el 15 de enero de 2018 se cayó. Germán Vargas Lleras estaba ahí implicado en eso y la fiscalía también, pues estaba en su cuento, ¿cierto? Y cuando uno cree que, bueno, ahora sí el fiscal, hubo un atentado en Barranquilla 12 días después que se cayó el puente. Y hubo una desbandada en Colombia de todos esos grupos criminales asesinando, tomándoselo. El 27 de enero en Barranquilla, al menos 5 muertos por un ataque contra una estación de policía en Barranquilla y en todo el país. Y se volvió a tapar el escándalo. Y el superfiscal Néstor Humberto Martínez volvió a dar resultado, el ELN. El ELN fue y trae las pruebas de una y la saca. Y si tiene que irse preso, el que tenga que ir como representante del ELN va preso. Y así pasó. Entonces yo no sé, yo no estoy culpando a nadie, vuelvo y repito, yo estoy es como llamando aquí a la opinión pública. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es justo que una persona como Néstor Humberto Martínez se posesione como embajador, representante diplomático del país con todos esos chicharrones? Si el pueblo no se moviliza, estos bandidos siguen burlándose. Yo sí creo que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, tiene la última palabra. Y si no, el pueblo tendrá que movilizarse en el exterior frente a la embajada allá en España para no permitir que ese hombre se burle, porque la diplomacia en el mundo está para burlarse del mundo. Porque todos están agarrados. España, el gobierno español tiene sus intereses económicos en el país también. ¿Y quién le puede servir a sus intereses? Pues el gobierno colombiano, el mismo que nombra a Néstor Humberto Martínez a cuidar allá sus propias propiedades, vale la redundancia aquí en este caso, platas que se han robado del país. Entonces, Néstor Humberto Martínez tiene mucho que responder y el señor Pedro Sánchez puede decidir si quiere ser amigo del pueblo colombiano o si tiene autoridad moral para criticar a otros gobiernos que no son afines al gobierno de España. Y que el pueblo colombiano reaccione. No sé qué podrá pasar, ¿no? Yo sí se las dejo hasta ahí. No se le olviden seguirnos en redes sociales, en Twitter como @ArmestoNelson. A mí sí me gustaría que me hicieran en Twitter ahí para estar más cerquita, interactuar. O en Facebook nos buscan en el grupo Reportero Digital y se unen para que nos den temas para tratar. Y quería nomás decirles eso a ustedes. Si nos movilizamos, si nosotros no somos capaces de movilizarnos permanentemente, no esperar que la dirigencia de izquierda y que Alternativa invite, porque ellos siempre invitan a protestar un día y todo queda en un desorden y no pasa nada. Tenemos nosotros que reaccionar todos, de verdad, una huelga permanente. O van para afuera porque aquí se supone que el pueblo es el que manda, ¿cierto? Yo se las dejo ahí de ese color. No se le olvide suscribirse a nuestro canal. Activen la campana para que le llegue el mensaje cuando subamos otro video. Usted tiene derecho a opinar aquí, a favor o en contra de lo que yo estoy diciendo, pero hágalo con respeto, con argumentos. Eso y que paraco, que chavista, que castrochavista, que guerrillero, eso es saboteo. Eso es tener un cerebro pígneo que no es capaz de desarrollar nada.
Den argumentos. Yo estoy dando aquí unos argumentos, no estoy acusando a nadie. Y si usted se pone del lado del crimen, si usted se pone del lado de la corrupción, dice que porque odia a X sector, usted es igual a esos bandidos. Así de sencillo. Y bueno, como siempre, soy Nelson Machanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.